Uno de los principales ámbitos en los que se produjo la reforma fue el culto o la adoración. Fue hablar de ello, y es por eso que hoy quisiera que examinemos juntos algunos principios que tienen que ver con la reforma de nuestra adoración. Ya hemos hablado de los 5 puntos claves de la reforma protestante, pero hoy quiero que hablemos de algo que es también muy puntual y que tiene que ver con lo que hacemos en el día a día, empezando también en la iglesia, que es la reforma de nuestra adoración o de nuestro culto. Así que el texto del día de hoy, o nuestro texto, va a servir como telón de fondo para lo que tengo que decir. Así que me gustaría poner el foco de la atención de ustedes en lo que el apóstol Pablo va a decirles a la iglesia en Corinto. Una iglesia que tenía muchas dificultades. Una iglesia que ciertamente sobresalía en cuanto a dones y talentos, pero tenía dificultades. Y una de esas dificultades en la iglesia de Corinto, ¿saben cuáles eran? ¿O cuál era? Una de tantas, la adoración pública. Sí, la adoración pública. Su orden de adoración en realidad era un desorden de adoración. Esto pasaba en la iglesia de Corinto. Cualquiera que quisiera, ustedes lean la carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corinto. Cualquiera que quisiera hablaba, estoy hablando en lenguas, hablaba en lenguas o interpretaba. Cualquiera que quisiera cantaba, cualquiera que quisiera profetizaba. Y sabe una cosa, era caótico, era un desorden total. ¿Por qué? Porque promovía confusión. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Es por eso que Pablo, en su primera carta, en el capítulo 14, verso 40, 1 Corintios o 1 a los Corintios, capítulo 14, verso 40, va a decir lo siguiente. Y aquí está incluida la adoración. Y él va a decir que todo, incluida la adoración, tiene que hacerse decentemente y en orden. ¿Cómo es que tiene que hacerse? Decentemente y en orden. Esto es importante, incluso en las cosas que hacemos. Incluso en las cosas que hacemos. En orden. ¿Saben? Tenemos que desarraigar de nosotros esta cultura que ya es parte nuestra. Yo no sé cuántos han llegado a decir esto. No sé tú, pero en mi desorden yo me entiendo. No sé tú, pero mi desorden es orden. Tal vez tú no lo ves así. O sea, tu madre entra a tu habitación y parece que una bomba estalló allí y necesita encontrar algo y no lo encuentra. Pero hijo, hija, mira tu habitación. Pero mamá, ¿qué estás buscando? Estoy buscando este lapicero. Y ciertamente sabe dónde está esa hija o ese hijo, ¿no? Pero mamá, era que me avises. Y yo, mira, acá está. En su desorden, sabe dónde están las cosas. Pero pregunto, ¿esto será bueno? Finalmente, no. ¿Sabe por qué? Porque ese desorden que está en su casa va a plasmarse final o posteriormente en todo lo demás que tenga que hacer. Eso va a implicar también sus relaciones, su trabajo, su matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al matrimonio de esa manera? ¿Cuántos? O todos acá hemos entrado con un orden y pulcritud dignos de imitar. Muchos hemos sufrido, ¿no? Bueno, en mi caso es ella quien ha sufrido en realidad. Pero he tenido que aprender en el camino. El orden es importante. ¿Saben una cosa? Lo que estaba pasando en Corinto era muy caótico. Vamos al capítulo 14. Vamos a leer los versos 26 al 40. Leamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 14, 26 al 40.
En la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas, leo así la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Recuerden, ese principio es elemental, que todo lo que se hace en la iglesia tiene que apuntar ¿a qué? A la edificación. Por lo tanto, si esto no edifica, no se tiene que hacer. ¿Qué más? Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay quien interprete, ¿qué tiene que hacer? Guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Se han dado cuenta el desorden que hay en la congregación? Estoy hablando de modo general. Cuando de pronto hay muchas personas que empiezan a hacer eso, ¿y qué produce? Desorden, confusión. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, va a hablar de eso incluso como un juicio. Cuando habla de Asiria, diciendo que caería juicio sobre Israel porque haría que les hablen en lengua extraña. Ahora, ¿qué más dice aquí? Verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle él primero. Miren, verso 29 dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando se habla la palabra de Dios? ¿Qué tienen que hacer? Juzgar. Si lo que se está enseñando está en la Biblia o no. ¿Sí? Que cuando alguien o 2 o 3 profeticen, es decir, enseñen la palabra, los demás, ¿qué tienen que hacer? Juzgar. Hermanos, ¿y cómo pueden juzgar ustedes si no es a través de las Escrituras? Amados, puedo enseñarles cualquier cosa, y si ustedes no juzgan de acuerdo a la Escritura, ustedes van a creer. Y esa es la razón por la que la iglesia muchas veces está debilitada. Y a eso no tenemos que apuntar. Por eso que Dios nos ayude. Verso 30, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuántos pueden profetizar? Cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de la palabra, de dar la palabra, de enseñar la palabra. ¿Cuántos pueden profetizar? ¿Qué dice? ¿Cómo? Todos. O sea, tú también puedes compartir y hablar la palabra con otras personas. ¿Amén, hermanos? Todos. ¿Qué más? 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres, esto le va a gustar a los hombres, pero escuchen, de eso no voy a hablar hoy día. De eso no voy a hablar hoy día, porque si no me voy a extender. Pero lo único que debo decirles a ustedes es que delante de Dios, tanto los hombres como las mujeres tienen la misma dignidad. La misma dignidad. Ojo, ¿tienen diferentes roles? Sí. ¿Diferentes funciones? Sí. Pero ¿saben una cosa? Delante de Dios, hombres y mujeres tienen la misma dignidad. Es más. El Señor les dice a ustedes, mujeres, que se sujeten a su esposo, ojo, como Él se sujeta ¿a quién? A Cristo. Esposo, mira el estándar que Dios te da. ¿A quién tienes que sujetarte
para que tu esposa te siga? A Cristo. Porque si no te sujetas, hombre, a Cristo, dice la Biblia que tu oración tiene estorbo. Así que no te quedes con eso nada más. ¿Ves? Mi esposa guarda silencio. Shh. Y hablaremos de eso, hermanos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Ahora, hay un contexto interesante y dice que ellas se tomaban a pecho también el tema del verso 29, es decir, cuando los demás profetizaban, también ellas eran parte del juicio, es decir, de juzgar lo que ellos decían. Oye, pero esto que están diciendo no está bien o sí está bien, y eso generaba también cierto desorden. Es por eso que continúa también diciéndose aquí lo siguiente: y si quieren aprender algo, que pregunten ¿a quién? A sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, ojo, él no es reconocido. 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga, otra vez, miren el énfasis que hace, pero que todo se haga decentemente y con orden. Hermanos, como dice la respuesta de la primera pregunta en el catecismo de Westminster, tanto el menor como el mayor, todo lo que ha sido creado para la gloria de Dios, para su propia gloria. Sin embargo, el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que sucedió? Desde entonces hemos luchado por adorar a Dios correctamente. Desde entonces, hermanos, aún con la gracia evidente de Dios. La gracia de Dios no aparece cuando Cristo viene a cumplir su misión. Hermanos, la gracia no es evidente. La gracia, me refiero al favor no merecido, al favor que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Pero ese favor no merecido de parte de Dios no aparece cuando Cristo viene aquí a la tierra a cumplir su misión y morir por los pecadores. La gracia de Dios se manifiesta, ¿saben desde qué momento? La gracia de Dios se manifiesta desde el primer momento en que el primer hombre peca. Ahora la pregunta es, ¿dónde se ve esa gracia? ¿Dónde se ve esa gracia? La pregunta es, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿ellos qué merecían inmediatamente? Desaparecer. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y esto se ha visto desde el principio en todas las escrituras, hermanos. Como la salvación no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. ¿Y qué es lo que pasó cuando peca el primer hombre? Se esconde. ¿Dónde se manifiesta la gracia? Hermanos, la gracia bendita de Dios se manifiesta aquí. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pregunto, ¿quién busca primero al hombre? ¿Quién busca primero la relación? Es Dios, hermanos. Y no solo hizo eso, sino que también lo cubrió y lo vistió. El pecado tiene consecuencias, por supuesto. ¿Y las consecuencias de ese pecado cuáles fueron? Ser expulsados del huerto del Edén. Pero la gracia de Dios acompañó al hombre, hermanos, desde el primer momento en que él pecó. Y esto es importante que ustedes y yo lo entendamos. Lo entendamos. Bendito sea el Señor. Ahora, desde el primer momento en que el hombre ha pecado, hermanos, ha luchado por adorar de forma correcta a Dios. Porque todos, sin excepción, adoramos. Todos. La pregunta es, ¿a quién adoramos? ¿O a qué adoramos? Porque si no es a Dios, en definitiva estamos adorando a alguien más. Puede ser que estemos adorando al trabajo porque es el primer lugar de todo lo que hago y mi trabajo está sobre todo.
Primero mi trabajo, segundo mi trabajo, tercero mi trabajo, o el dinero, o la mujer, o el hombre. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida es aquello que adoras. Ese hábito oculto, pecaminoso, que nadie ve, pero que Dios ve. Eso que puedes ver en internet, o esas reuniones clandestinas que puedes tener con alguien. Ese es el objeto de la adoración, no es Dios. El hombre ha luchado desde el inicio para adorar correctamente. De hecho, Pablo nos va a decir aquí en los primeros capítulos de su carta a los romanos que el pecado fundamental del hombre es la idolatría. La idolatría. ¿Romanos empieza hablando de eso o no, hermanos? Romanos empieza diciendo lo siguiente: que el hombre cambió la gloria de Dios por la gloria ¿de quién? Del hombre. Que cambió la gloria de Dios por una mentira. De tal forma, dice, se rebajó el hombre, que en lugar de adorar al Creador, empezaron a adorar a las cosas creadas. Eso dice Romanos, hermanos. Claramente lo dice. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos convertimos en hijos de Dios, Juan 1:12, algo pasa en nosotros, en el alma. Queremos adorar a nuestro Creador, queremos adorar a nuestro Redentor. Sin embargo, ¿por qué hay una adoración incorrecta, hermanos? Porque un hijo de Dios quiere adorar con todo su ser al Señor. Pero ¿por qué muchas veces hay una adoración incorrecta? ¿Saben por qué? Porque no están siendo guiados por la palabra de Dios. Lo que guía una correcta adoración es la palabra de Dios, porque allí se establecen los principios, se establecen las pautas de cómo hemos de hacerlo. Si nosotros no somos guiados por la palabra de Dios, entonces seremos guiados por nuestros propios pensamientos, seremos guiados solamente por nuestras propias emociones, por nuestras propias emociones. Y de pronto un día vengo acá y empiezo a tocar el piano, a adorar con ustedes. Y como yo he tenido un problema personal con mi esposa, ese día, según yo siento la presencia del Señor, empiezo a llorar y lloro, y que es como que Dios y yo nada más, y me olvido de ustedes o de la congregación. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué me guió allí? Esto es importante, es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta. Ahora, ¿estoy diciendo que llorar mientras adoro está mal? No, en lo absoluto. Porque cuando adoro, intervienen mis emociones, por supuesto, pero estas se sujetan a la palabra, no predominan. Y esto sucede en todo tiempo. Así que hemos de ser guiados por la palabra, o por las escrituras, si no, esto nos va a conducir a una serie de problemas. Así que hoy quiero establecer junto a ustedes algunos principios de la adoración pública que son importantes para reformar nuestro culto o reformar nuestra adoración. ¿Ok? Es necesario. Y el primer punto que hoy quiero compartir con ustedes es, y hemos de tenerlo en cuenta, y es que la adoración interna es distinta de la adoración externa. Ojo, la adoración interna es distinta de la adoración externa. Si no comprendemos la diferencia o la distinción entre estas dos, entonces nuestra adoración pública va a ser obstaculizada, va a encontrar trabas, va a encontrar problemas. Así que quiero hoy distinguir eso. Quiero hacer esta distinción entre la adoración interna y la adoración externa. Y la adoración interna se refiere a aquellas actitudes del corazón, aquel proceso interno en el cual tú y yo estamos,
Aquel proceso donde interviene tu mente, mi mente, mientras participamos en la adoración. Aquello que no se ve, aquello que no se percibe, aquello que está en tu corazón mientras adoras. La adoración interna tiene que ver con tu espíritu y solo tú y Dios saben si estás adorando o no. Así que la adoración interna, mis hermanos, no es percibida por los 5 sentidos o los sentidos. No. Así que, teniendo en cuenta esto, ¿qué es la adoración externa? ¿O en qué consiste? ¿O a qué se refiere? Pues la adoración externa, hermanos, se refiere a los actos que sí son evidentes, que se componen de lo que dices, de lo que haces, de los gestos, de las expresiones, cuando participas en el servicio mismo de la adoración. Así que, a diferencia de la adoración interna, esta adoración, la externa, es perceptible, se ve, es evidente, se nota. Esto sucede. Así que la adoración externa tiene que ver además con la forma del culto o la liturgia, como se dice. Tiene que ver con cómo hacemos el culto y comprenden partes sensibles de lo que es el culto público o la adoración. Así pues, entonces, hermanos, el primer principio que debemos tener en cuenta es que hay una diferencia entre la adoración interna y la adoración externa. Y como dije, que si nosotros no comprendemos o no tenemos esta distinción presente, vamos a tener problemas al momento de adorar. El segundo principio que hemos de tener en cuenta es que la adoración interna, ojo, es la esencia de la verdadera adoración. La adoración interna es el kit, es el punto clave, es la esencia, hermanos. La adoración interna es absolutamente esencial. Es esencial. La adoración interna, ¿con qué tiene que ver? Esta tiene que ver con la esencia de mi adoración, con la esencia de mi culto. La adoración externa tiene que ver con lo que se ve, con lo que tú puedes percibir. Así que hay algo que quiero que tengamos en cuenta, hermanos, y es que las Escrituras van a dejar algo muy en claro, y es que Dios está más interesado en lo que tú y yo no vemos. Dios está más interesado en la actitud de nuestro corazón mientras estás involucrado en la adoración que en lo que estás haciendo o en lo que estás diciendo. Y esto lo vemos en las Escrituras. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, el verso 24? Juan 4, 24. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer samaritana? Podemos ver lo siguiente. Jesús dijo esto: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En verdad. Sí, en verdad. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando estaba buscando un rey para reemplazar a Saúl? En 1 Samuel 16:7. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Samuel cuando estaba buscando el hombre que reemplazaría a Saúl, rey de Israel? Miren, 1 Samuel capítulo 16, verso 7 dice así: Dios le responde a Samuel y le dice: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado. Estaba haciendo ya alusión al profeta, al rey Saúl. Continúa diciendo el pasaje lo siguiente: porque el Señor no ve como ve el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre mira la apariencia exterior. ¿Pero qué mira el Señor? ¿Qué dice la Biblia?
El corazón. ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. ¿Escuchaste? Dile a tu hermano que está al lado. ¿Escuchaste? Mira tu corazón. Dile eso. El Señor mira tu corazón. Tu corazón. Claro que sí. Hermanos, a Dios no le preocupan tanto los aspectos externos de la adoración como le preocupa en realidad tu corazón. Tu corazón. Además, debes preparar tu corazón para la adoración pública. Debes hacerlo. No debemos entrar un domingo sin estar preparados y esperar encontrarnos con Dios. No, debemos ir a Él. Debemos alistarnos, prepararnos, estar listos. Yo no sé cuál es la actitud de tu corazón cada domingo temprano. No sé a qué hora te levantas y dices, hoy es el día del Señor. Hoy voy a alabar a mi Señor, voy a escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, también tengo la oportunidad de ver a mis hermanos. Algunos de ellos no los he visto en estos días. Hoy los voy a ver. Y vienes con esa actitud, vienes listo, vienes preparado. Cuando tu corazón se dispone para todo ello, no lo puedes evitar. El Señor se va a encontrar contigo. El Señor va a hablar su palabra a tu corazón. Es importante que lo hagamos, hermanos. Es importante, es necesario. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de pronto eres citado por el presidente como está en tendencia ahorita, de Huawei? Está en tendencia ahorita, ¿no? Ya. Eres citado por el presidente de esta compañía, Huawei. Y mañana lunes a las 10 de la mañana tienes que encontrarte con él. Pregunto, ¿te quedarías despierto hasta tarde viendo Netflix? Paramount, te quedarías hasta tarde viendo tele, te levantarías tarde, llegarías tarde a esa cita, llegarías al lugar de reunión en el último momento o llegarías con anticipación. Pregunto, ¿no? ¿Te tomarías unos minutos en la noche o tal vez el día anterior en la mañana para prepararte respecto a qué cosas le vas a preguntar, qué cosas les vas a decir? No solo escucharle, te vas a reunir con el presidente. Hay una entrevista que Jaime Bailey le hace al presidente electo Milei, y hay una, ¿cómo se dice?, detrás de escena que él también ha grabado, y Jaime Bailey dice esto, ¿no? Tenía que entrevistar a este personaje, tuve problemas con el vuelo, sin embargo llegué una noche antes y yo dispuse dormir temprano para estar bien y listo, porque tenía que entrevistar a Javier Milei. Y ¿sabe una cosa? Él dice lo siguiente: no pude dormir. ¿Por qué? Porque se quedó viendo tele. No, dice que no pudo dormir por la ansiedad que tenía de encontrarse con este hombre. Así que aprovechó esas horas de desvelo para formular o reformular las preguntas que él le iba a hacer a esta persona. Es decir, se preparó como tú lo harías si el jefe o el presidente de una compañía multinacional quiere entrevistarse contigo, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que sí. No creo que se te ocurriría ir a esa reunión medio dormido. No creo. O un minuto antes, o con minutos de retraso, y peor aún, sin estar preparado. No creo. Ahora bien, si tú te prepararías con anticipación, dispondrías tu corazón, tu mente, todo tu ser para esa reunión, ¿cuánto más para el Rey del Universo? ¿Cuánto más para el Rey de la Gloria? ¿Cuánto más para el que te ha dado la vida? ¿Cuánto más?
No puede ser menos. No, no. El domingo tú te reúnes y tienes cita con el Rey de la Gloria, con el Rey del Universo, con el Señor de señores. Tienes que estar dispuesto, preparado, listo para ese encuentro. Es maravilloso, es importante. Es importante. Es por eso que algunos el domingo estamos de pie ya desde las 5 de la mañana, disponiendo nuestro corazón, nuestra vida, porque es el día que el Señor nos ha dado para alabarle, para adorarle. Así que, hermanos, estoy convencido de que con un poco de planificación, con un poco de preparación adecuada, nuestra adoración pública mejorará notablemente, pero no solamente para nosotros mismos, sino también para Dios, que es quien ve nuestros corazones. Él ve nuestros corazones. Por lo tanto, prestemos atención a nuestros corazones mientras estamos adorando a Dios. ¿Ok? Prestemos atención a nuestros corazones mientras adoramos. Mientras adoramos. Hoy, di gloria al Señor, porque aun cuando los equipos se apagaron, no sé qué sucedió, ustedes siguieron adorando a Dios. Siguieron exaltando el nombre del Señor. Dios ve tu corazón. Esto no tiene corazón, aunque es muy útil, ¿verdad? Pero esto perece y aquí se queda. Tú tienes corazón. Por lo tanto, siendo hijo de Dios, tienes vida eterna. Entonces, hemos de prepararnos para ello. En tercer lugar, es posible tener la adoración externa apropiada, ojo, lo que se ve de forma apropiada, sin tener la adoración interna o la disposición interna de forma adecuada o correcta. Pregunto, ¿es posible o no es posible eso? O sea, no debe pasar, pero ¿es posible o no? Pasa, ¿verdad? Pasa. El principio tercero para reformar nuestra adoración fluye directamente del segundo principio. Cuando hemos dicho que en el segundo principio que la adoración interna es la esencia de la verdadera adoración. La adoración interna hace que tu corazón esté totalmente dispuesto, atento, ¿verdad? Atento. ¿Eso pasa en un matrimonio, en una relación, sí o no? Cuando tú le estás hablando a ella, ¿tú qué esperas de ella? Que esté atenta, ¿no? O que esté en el chat, que esté en el celular, ¿no, verdad? Atención, atención. Cuando tú le hablas a él, ¿qué esperas de él? Que él esté atento o no. Atento, ¿verdad? O que esté en el chat. Ahí tenemos que luchar nosotros, ¿verdad? Amén, dice Eric. ¿Ven? Ahí tenemos que luchar. Tenemos que luchar. La atención es importante, ¿no? Por eso que lo externo también es necesario. Algunos dirían entonces, la actitud del corazón es suficiente. Yo creo que la actitud del corazón va a reflejar también lo que se va viendo. Creo que les comenté en su momento, mi esposa empezó a hacer una catarsis en su momento, abriendo su corazón como varias veces y empezó a hablarme, ¿no? A hablarme, pero mi postura externa, porque la interna estaba dispuesta. Como dice la Biblia, ¿no? El espíritu siempre dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces estaba hablándome, yo estaba escuchándole, ¿no? Cuando de pronto me doy cuenta de que un ronquido mío me despierta. Me había quedado dormido mientras mi esposa me hablaba. Así uno solo. Y me dijo, Dios mío, dije. Y las últimas palabras y finales de mi esposa fueron, bueno, mi amor, mañana hablamos. No, sí te estoy escuchando. Te has quedado dormido, me dijo. No sé en qué momento fue,
pero mi postura externa no me ayudó. ¿Por qué? Porque ella estaba echada en la cama y yo también. Las luces ya estaban apagadas. Entonces dije, no, la próxima mejor me siento. Si empieza a decirme algo, me voy a sentar, porque echado me va a ganar. Me va a ganar. En serio, fue un ronquido mío el que me despertó. Sí, hermanos. Yo ronco, hermanos. ¿Saben una cosa? Esto fue una atención, pregunto, ¿sincera o no sincera? Para mi esposa. Fue el resultado, ojo, lo que se ve. ¿Fue una atención sincera o no sincera? No sincera. Porque debí disponer todo mi ser para eso. Mi esposa está hablándome, mejor me siento, voy a escucharle. Es lo que debe pasar acá en la iglesia. Puedes venir cansado a veces, puede pasar, ¿no? Y de pronto empiezan a rascarte la cabeza y empiezas a decir amén a todo en la iglesia, en el sermón. Amén. Y empiezas a dormirte. Y mira, hay dos cosas que deben suceder ahí. Por amor a Dios, en primer lugar, debes hacer algo. Y en segundo lugar, por amor a tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el sueño tiene una consecuencia. El sueño también produce algo. ¿Qué produce el sueño? Contagio. Cuando tú te duermes, contagias al hermano que está al lado y no lo amas. No lo amas. ¿Por qué? Porque si lo amas, tú quieres que alabe a Dios, que escuche la palabra. Entonces, si te duermes, ¿qué tienes que hacer? ¿Te pones de pie mejor? Claro, y te vas ahí un ratito atrasito, o te vas al baño, te echas agüita. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hermano que está al lado acá, porque luego hay dos, amén, y luego tres. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿contagia el sueño o no contagia? Contagia. Entonces, hermanos, podemos estar adorando de forma no sincera también. Cuando tu adoración externa no corresponde a lo que verdaderamente sucede en tu corazón, somos culpables de adoración no sincera. Somos culpables. Ojo, hermanos, Jesucristo señaló este problema en su época. Sí, Jesucristo señaló ese problema en su época. Mire, vaya a Marcos capítulo 7, versos 1 en adelante, y mire lo que Jesucristo va a decir. En Marcos capítulo 7, versos 1 al 8, en la Nueva Biblia de las Américas, por favor, en esa versión, va a pasar esto. Dice así, Marcos 7, del 1 al 8. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Es decir, ¿alrededor de quién? De Jesucristo. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. ¿Qué más? Bueno, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que se han recibido o que han recibido para observarlas. O sea, hay muchas cosas que ellos de la tradición de los ancianos, no la ley, sino de la tradición de los ancianos habían recibido para observarlas, cumplirlas. ¿Cómo qué? Lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y escribas le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ellos cumplían la tradición oral. Ojo, no era la ley, era una tradición impuesta por hombres. El lavar los cántaros, el lavarse las manos y todo ello. Y ellos, como eso sí hacían, mas no cumplían la ley como tal. Pero estas tradiciones de hombres sí las cumplían. ¿Qué es lo que va a pasar? Vienen con autoridad y le dicen al Señor: ¿por qué ellos no se lavan las manos cuando comen?
Y Jesús, miren lo que Jesús va a hacer. Jesús les va a lanzar lo que Isaías profetizó años más tarde. Jesús responde, verso 6, bien profetizó Isaías de ustedes. ¿Qué les dice? Hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero hay un detalle, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Este pueblo de labios me honra, es decir, gloria a Dios, te alabo Señor, pero dice, su corazón, es decir, lo interno, su mente está lejos. Jesús entonces estaba haciendo eco de la queja de Dios en Isaías. Estaba haciendo eco. Hermanos, a lo largo de la historia, la gente se ha reunido para eso, para adorar. Han seguido el ritual, han cantado, entonado canciones, han hecho oraciones, han hecho lo que el corazón del culto requería o el orden del culto requería. Pero muchas veces sus corazones estaban lejos de Dios, lejos. ¿Alguna vez has estado cantando mientras tu mente estaba pensando en eche llave a las puertas? ¿Alguna vez mientras estabas cantando tu mente estaba en la plancha si la dejaste enchufada o no? O mientras estabas cantando, tu mente estaba divagando en pensamientos de lo que tienes que pagar el día siguiente. O mientras estabas cantando, estabas en la mente diciendo, qué mal que toca el pastor Samuel. ¿Ah? Si eso pasa muchas veces, nos hemos hecho entonces culpables de adoración no sincera. No sincera. Dios no fue glorificado por tu adoración. No fue. Y si Dios no es glorificado en nuestra adoración, yo tampoco soy edificado. Tampoco. Hemos hablado solamente con los labios, pero nuestro corazón ha estado lejos de Él. Así que muchas veces, hermanos, me temo que debemos admitir con vergüenza que a veces somos culpables de adoración no sincera. Pero hay un remedio, y el remedio es pedirle perdón a Dios y que nos conceda de su Espíritu y nos siga capacitando para adorarle como corresponde. En cuarto lugar, la adoración interna solo es posible en el contexto de una relación de dos. ¿Sí? La adoración interna solo es posible en el contexto de una relación de un pecador redimido, ojo, de un pecador perdonado y Dios. La adoración interna se da en ese contexto. Una relación entre un pecador redimido y un Dios santo, santo. Hace poco, mientras hablaba con mis hijas en la mesa y mi esposa, porque tenemos claro, hermanos, que a los primeros que tenemos que seguir evangelizando y evangelizando y evangelizando es a nuestros hijos. A nuestros hijos. Le hablaba a mis hijas del impacto de la justicia de Dios, del impacto de la santidad de Dios, también como el impacto de su ira por el pecado de la humanidad, por el pecado del hombre. Y arrojaba esto preguntas, y una de mis hijas me decía, papá, entonces una persona que peca constante y deliberadamente, aunque vaya a la iglesia, ¿no es salva? Y en ese sentido, hermanos, la Biblia dice claramente que no es salva. O sea, puede asistir a una iglesia, pero si alguien deliberadamente
deliberadamente, hermanos, peca. ¿Qué dice la Escritura? A ver, los chicos del entrenamiento bíblico los jueves, las evidencias de que ese arrepentimiento te ha llevado a salvación. ¿Alguien recuerda? Evidencias de que ese arrepentimiento te salva o te ha llevado a salvación. Son dos. La primera es que sientes, ¿qué cosa? Tristeza por tu pecado. Tristeza por tu pecado. La tristeza que Dios produce, ¿a qué te lleva, dice Corintios? Al arrepentimiento. Pero la tristeza que el mundo produce, ¿a qué te lleva? A la muerte. Entonces, primera evidencia de que ese arrepentimiento tuyo es genuino, es que sientes tristeza por tu pecado y odias eso que estás haciendo. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios. Y la segunda evidencia de que ese arrepentimiento es genuino, ¿sabes cuál es? Que empiezas a percibir a Cristo como lo más preciado, el más importante, el centro de todo lo que existe. Pedro dice, este es el valor que nosotros le hemos dado. Está sobre todo. No, Dios no está al final o no está en segundo lugar, está en el primer lugar de tu vida. Entonces, una evidencia de un verdadero arrepentimiento que te lleva a la salvación es tristeza por tu pecado, tristeza por eso. Y que ahora percibes a Cristo como el más preciado de todo lo que existe. Está sobre todo y en todos. El Evangelio en el capítulo 14 de este varón que yendo por un campo encontró un tesoro. ¿Qué dice que pasó? Él encontró un tesoro invaluable en este campo, pero este campo no era de él, tampoco el tesoro. ¿Qué es lo que hizo? Escarbó, metió el tesoro allí y fue corriendo a su casa. Sacó sus títulos de propiedad, sacó la titularidad de sus bienes y todo lo que tenía y fue, y dice la Biblia que vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para luego regresar y comprar ese campo. ¿Por qué? Porque en ese campo, ¿qué estaba? El tesoro. Él renunció a todas las demás cosas que tenía por causa de ese tesoro. Ese tesoro, ¿a quién representa, hermanos? A Cristo. En otras palabras, lo que quiero decir hoy es que nosotros ponemos en segundo plano todo lo demás, hermanos, por nuestro amor a Cristo. Él es el primero en todas las cosas, en todas las cosas. Y eso me hace pensar en el fundamento de la adoración interna. ¿Sobre qué base se ofrece mi adoración a Dios? Hermanos, el que tú y yo realmente podamos adorar, ojo, y espero que quede en nuestros corazones, el que podamos adorar, hermanos, es un privilegio espiritual que ha sido pagado con sangre. El que tú y yo podamos adorar a Dios, hermanos, ha tenido un alto costo. Alguien tuvo que derramar su sangre, alguien tuvo que pagar un alto precio para que tú y yo podamos hoy celebrar la adoración. Alguien tuvo que expiar tus pecados y los míos con sangre para que tú y yo podamos hoy decir: te adoro, Señor, y me rindo a ti. Por lo tanto, este es un privilegio de todo hijo de Dios. De todo hijo de Dios, mis hermanos. Todos tenemos este privilegio. Todos. Pero es Él quien ha pagado ese precio. Él. Así que, hermanos, es posible que mi adoración externa no corresponda con lo que hay en mi corazón. Usted sabe, asistimos a los servicios del domingo, a los servicios de adoración, participamos en la lectura de la Escritura, damos nuestras ofrendas, confesamos la fe, escuchamos el sermón, incluso participamos de los sacramentos, lo hacemos. Y puede que hagamos esto fielmente, semana tras semana, pero si no estamos reconciliados con Dios,
Si nunca has entrado en una relación correcta con Dios, entonces tienes que saber que Dios puede ver tu corazón. Por lo tanto, Dios puede saber que tu corazón está lejos de Él. Podemos engañar a otros en el servicio. Podemos engañar a las personas. Podemos ser capaces de engañar a los pastores y a los líderes. Podemos hacer eso. Puedes incluso engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Pero recuerda, no puedes engañar a Dios. No puedes hacerlo. Él y solo Él puede ver tu corazón. Así que Él sabe dónde está tu corazón en este momento. Tal vez usted está sentado aquí el día de hoy y tal vez hay alguno aquí que nunca ha experimentado la limpieza de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Tal vez hay alguno aquí entre nosotros que no ha venido al Señor a decirle: yo te necesito, oh Dios, y reconozco mi pecado delante de ti. Tal vez esta puede ser tu primera vez en la iglesia, o tal vez hayas estado viniendo por mucho tiempo a la iglesia. Estas dos figuras pueden pasar. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu condición, te invito ahora mismo que le pidas a Dios que se reconcilie contigo, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dile a Dios que no le has estado dando el lugar que corresponde en tu vida. Dile a Dios que no le has estado adorando en espíritu y en verdad. Tal vez hemos estado cumpliendo solo con la apariencia externa de nuestra adoración. Podamos tal vez hoy tener la oportunidad de decirle: Señor, no he estado siendo sincero en mi adoración, pero ahora quiero que cambies mi corazón. Quiero adorarte de una manera aceptable, de una manera que tú la recibas, Señor. Y hoy puedas pedirle a Dios que perdone tus pecados y te haga una nueva criatura. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario pueda entonces cubrirte, pueda aplacar y quitar la ira de Dios que está sobre toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Si tú haces eso, tú vas a poder adorar de forma correcta, Finalmente, hermanos, la adoración debe ser bíblica. Nuestra adoración debe ser bíblica. La Escritura es clara en cuanto a lo que Dios demanda de cómo debemos adorarlo. Dios ha declarado por medio de preceptos, de enseñanzas, de mandamientos, de ejemplos, de principios, de cómo Él debe ser adorado. Dios ha dicho repetidamente a su pueblo lo que estaba prohibido añadir y lo que estaba prohibido, hermanos, quitar. Ya en casa ustedes pueden leer con calma Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 32, pero yo quiero leer el verso 32, el último nada más. En este pasaje de Deuteronomio capítulo 12, 29 al 32, el Señor va a demandar cómo deben portarse y les va a decir: no estén preguntándose cómo esta gente a quien ustedes ya han conquistado, no van a estar preguntándose cómo adoraban a sus dioses para que nosotros les adoremos. No, dice, ustedes no van a hacer eso. Y el verso último dice el Señor: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás. Así debe ser nuestra adoración, hermanos, lo que Dios demanda. En Levítico 10 se habla de dos personajes llamados Nadab y Abiú. Ofrecieron delante del Señor, dice la Biblia, fuego extraño que no se les había autorizado, que no se les había mandado. Por lo tanto, al hacer eso, dice en Levítico capítulo 10, que fuego cayó del cielo y los mató. Murieron. Aunque Dios no había prohibido el fuego que querían ofrecer, fue rechazado porque no era el tipo de fuego directamente ordenado por Dios. No era. Coré, Datam, Abiram
trataron de instruir cosas que Dios no había ordenado, pero tampoco había prohibido. Números 16. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando intentaron estos tres personajes hacer cultos no autorizados, dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó, y el fuego consumió a los que estaban siguiendo a estos tres revolucionarios. ¿Por qué? Porque empezaron a presentar algo que Dios no había autorizado. Así que con estos ejemplos, hermanos del Antiguo Testamento, nosotros no debemos sorprendernos que Jesús ordene que la adoración deba ofrecerse en espíritu y en verdad. Es más, en otro lugar de la Escritura, en Juan capítulo 17, dice la palabra de Dios claramente que su palabra es verdad, es verdad. En otras palabras, Jesús está diciendo que tú y yo tenemos que ofrecer a Dios una adoración cuya estructura, cuyo lineamiento tiene que ser siempre bíblica. Bíblica. Esto es lo que en la iglesia, o lo que llamamos también el movimiento puritano, se llama el principio regulativo de la adoración o el culto público. Y es importante en ese sentido que nosotros tengamos ello. Ellos hablan de elementos esenciales que tienen que ver con la adoración pública. Y estos elementos esenciales son la lectura de la Sagrada Escritura, el canto, las alabanzas, los himnos, el ofrecimiento de la oración, la predicación de la palabra, la presentación de nuestras ofrendas, la confesión de la fe, la observancia de los sacramentos. Estos son los elementos que se denominan esenciales. Pero también hay elementos no esenciales o circunstancias de culto. Circunstancias de culto. Estos elementos no esenciales del culto se dejan a la libertad de conciencia y a la edificación de la iglesia, hermanos. En algunos casos va a tener que ver con la estética o el gusto, incluso. Por ejemplo, elementos no esenciales. Hoy ya no usamos bancas. ¿Qué usamos? Sillas. ¿Va en contra de la palabra de Dios o lineamiento bíblico? No, ¿verdad? No. Antes no se usaba sonido. Hoy se usa sonido. Elementos no esenciales. Pero contribuye o facilita también aquello que nosotros queremos. Elementos no esenciales. No importa si nuestro culto se celebra en un parque, en una plaza o en el templo. ¿Lo hace menos santo? No, hermanos. Elementos no esenciales. Que Dios nos ayude, hermanos. El apóstol Pablo va finalmente a arrojar elementos de criterio para que nosotros respondamos respecto a lo que estamos haciendo en nuestra adoración pública. En primer lugar, ¿lo que estás haciendo glorifica a Dios? En segundo lugar, ¿esto que estás haciendo está ordenado por Dios en su palabra? Tercer lugar, ¿esto que estás haciendo promueve el orden o la confusión? En cuarto lugar, ¿esto es adecuado? ¿Es apropiado? En quinto lugar, ¿esto edifica el cuerpo? Y finalmente, ¿esto que haces contribuye también al amor entre hermanos? Es todo esto importante, hermanos. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos ir a Él recordando siempre que Dios ve nuestro corazón. Que Dios ve nuestro corazón. Hoy quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que podamos hoy a una sola voz decirle: Señor, gracias porque no nos has dejado en el vacío, no nos has dejado en el aire, sino que más bien nos has dejado o dado principios que regulan nuestra adoración, que regulan la forma en que debemos actuar o comportarnos. Dios es fiel, Dios es bueno. Tenemos su palabra como una guía ya en estos tiempos para lo que hemos de hacer.
Así que, hermanos, si al día de hoy tú aún puedes decir: yo no sé cómo adorar a Dios, yo no sé cómo glorificar a Dios, es más, yo creo que no le conozco como debe ser conocido. Su palabra claramente dice que Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque todos, sin duda alguna, hemos pecado, todos hemos nacido así. Salmo 51, el salmista decía que todos hemos sido, todos sin excepción, en pecado hemos nacido. Romanos 5:12 claramente dice que por tanto un hombre pecó y por este entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que Dios te ofrece el día de hoy. Así que ven a Él. Si aún Él no es el Señor de tu vida, no es el amo de tu vida, el Salvador de tu ser, hoy en tus propias palabras puedes decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero adorarte con todo lo que soy, quiero entregarte mi vida. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos esta mañana. Hoy te bendecimos y te proclamamos con todo nuestro corazón, Rey y Señor. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Si hay aquí personas que aún no le han dicho: Señor, sálvame, Señor, dame nueva vida, este es tu momento. En tu lugar puedes decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, sálvame, Señor, dame certeza de mi salvación, dame seguridad de mi salvación.